Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a Chus Corsese Filmmakers, un espacio de libertad. Inicio con una serie de serán 2 o 3 vídeos en los que me gustaría hablarles y darles a conocer un poco mejor el oficio de la fotografía, el oficio del fotógrafo. Y para ello, nada mejor que hablar con alguien que se dedica a hacer fotografía de manera profesional. Rubén Juan Serna es historiador del arte, es periodista, tiene la empresa Bien Dicho Comunicación en Murcia y es fotógrafo, es fotoperiodista. Y bueno, en esta primera parte que vamos a poder ver, en esta primera parte de la conversación que vamos a poder ver, Rubén nos cuenta pues un poco qué es lo que le motivó a hacerse fotógrafo, cómo ve él un poco el oficio, cómo ve él el oficio de la fotografía, cómo cree que está visto el oficio de la fotografía. Y bueno, quizás lo más interesante es que nos cuenta cuál fue su primera exposición, el primer trabajo que se decidió a exponer para darse a conocer como fotógrafo. Un tema bastante polémico, es el tema de la tauromaquia. No os voy a adelantar más y que ya lo podrán escuchar a él, cuál fue su motivación y qué es lo que intentaba mostrar o contar o transmitir con este trabajo. Por mi parte nada más, simplemente pues agradecerle a Rubén pues que nos dedicara ese rato. También me gustaría tener un recuerdo y saludar desde aquí a Elvira, que se portó fenomenalmente conmigo allá en Murcia. Por supuesto a toda la familia, a toda su familia y, como no, a Nadia, a Borja, a Marina, que son parte del equipo de Bien Dicho Comunicación. Sin más, yo les dejo que disfruten de esta entrevista, que lo van a disfrutar mucho porque es súper interesante. Y nada, gloria al pueblo ucraniano y viva la libertad. Bueno, pues a la fotografía llego por necesidad profesional. Yo soy periodista y tengo una agencia de comunicación y al final, dentro de los trabajos que hay que desarrollar y que tenía que hacer para muchos de mis clientes eran trabajos fotográficos, trabajos audiovisuales. Por lo tanto, ahí fue cuando empecé a tener la necesidad de utilizar una cámara, de hacer fotografías, de aprender de forma autodidacta y empezar a picarme el gusanillo de la fotografía. Sí que es verdad que como formación, al ser historiador de arte, sí que tenía toda la base teórica, digamos, del tema de la composición, de color, pero enfocado hacia la pintura, principalmente, ¿no? No hacia la fotografía. Destacar en la fotografía a nivel de masas o a nivel de público es complicado. La fotografía es una disciplina pues que, más allá de lo comercial, es curioso porque la fotografía y la imagen, más que la fotografía, la imagen nos invade, porque constantemente estamos viendo imágenes. El mundo sin imágenes no tiene ningún sentido, a través de las noticias, a través de la publicidad, a través de las redes sociales, a través de nuestra comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos. Todo lo hacemos a través de imagen. Y sin embargo, la fotografía como disciplina no es solo que esté reconocida socialmente. No sé dónde quiero llegar. Entonces, creo que la fotografía es un camino que va recorriendo, que uno no tiene que plantearse hacia dónde va, sino que poco a poco uno va eligiendo, va escogiendo opciones, ¿no? Y eligiendo caminos por los que transitar. Creo que hay que probarlo todo. Al final, el fotógrafo tiene que pasar por el bodegón, tiene que pasar por el paisaje, por el retrato, por la fotografía social, por todo eso, para poder hacerse un estilo propio y además aprender a utilizar los diferentes recursos. La fotografía hay que distinguir 2 fases. La primera fase es muy sencilla, es una fase de uso técnico de la cámara, de conocimiento de cómo se enfoca, de cómo se utiliza la velocidad de obturación, la apertura, de cómo las diferentes lentes, las posibilidades que tienen, las focales, etcétera. Pero eso es un aprendizaje que tiene un fin, que tiene un día que termina. Y es que uno ya controla la cámara, controla los parámetros y eres capaz de resolver cualquier tipo de situación, hacer fotos con más luz, con menos luz, en diferentes situaciones y problemáticas, ¿no? que se presentan. Pero a partir de ahí viene lo difícil. A partir de ahí es dejar de pensar en cómo se hace la foto a nivel técnico
porque ya lo tienes controlado, y empezar a pensar realmente cuál es la foto que quieres hacer y cómo la quieres hacer. Es algo parecido salvando las distancias, a conducir. Al principio, cuando aprendemos a conducir, pues tenemos que estar pendientes de cuando metemos la marcha, de embragar, de poner el intermitente, y llega un momento en el que uno deja de pensar en la conducción y pasa a pensar en otras cosas, ¿no? Lo hace de forma automática. La fotografía es parecido. Uno tiene que dejar de pensar en cómo se utiliza el instrumento. Imagino que en la música es algo parecido. Yo no me puedo definir, porque para mí es muy difícil definir qué tipo de fotografía hago. Además de que he tocado, pues eso, como te decía, varias disciplinas, no porque sepa hacerlo, ni mucho menos, te lo digo de forma sincera, sino porque he tenido que aprender y quiero seguir aprendiendo en diferentes géneros, ¿no? De diferentes temas. He puesto en diferentes sitios de la región de Murcia diferentes, 3 disposiciones diferentes. Una centrada en el mundo de la tauromaquia, centrada en la parte humana del torero, en las horas previas a la corrida, ¿no? Yo no soy un aficionado a la tauromaquia y no soy entendido del tema de la lidia. No entiendo los pases, no entiendo si hay calidad o no hay calidad, o es más artístico o no una faena, porque no tengo, vamos, no había ido una vez a una corrida de toros antes de interesarme por este tema, pero sí me interesaba mucho el ser humano frente a esa situación, ¿no? Es una situación en la que, seas taurino o no seas taurino, todos reconocemos que es una persona que se enfrenta a una situación en la que puede morir, en la que puede salir herido, estemos o no a favor. Y eso evidentemente remueve sentimientos y remueve emociones en el torero. Y me interesaba mucho eso, esas horas en las que pasa miedo, en las que está motivado, en las que de repente se siente nervioso, en las que busca el consuelo o el apoyo muchas veces en la superstición o en la fe, y momentos muy, muy, muy íntimos. Entonces el trabajo se basaba principalmente en las horas en las que el matador de toros o el novillero se prepara, se viste, en la presencia de su mozo de espada, de la gente de su más absoluta confianza. En muchos casos ni la familia entra a la habitación del hotel donde el torero se prepara. Pero tú entraste allí. Sí, eso era lo difícil y eso era lo bonito del trabajo, ¿no? Conseguir hacer ese tipo de fotografías sin interferir mucho en esos momentos de preparación, pero recogiendo esos momentos tan íntimos, son bastante imponentes, ¿vale? Realmente te impacta. Sí, te impacta ver a alguien que sabe que dentro de una hora va a estar delante de una bestia de más de 500 kilos y en las que tiene que hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Además, ahí yo fui un poco kamikaze, porque elegir como primer tema para exponer y para presentarte como fotógrafo, porque la cosa es que a uno le guste la fotografía, tenga un perfil de Instagram donde vaya subiendo fotos, gusten más o gusten menos, pero uno da el paso de identificarse como fotógrafo en 2 situaciones. Una, cuando empieza a cobrar por hacer fotos, ¿vale? Y la otra forma sería cuando uno empieza a hacer un trabajo en serio, más allá de hacer fotografías sueltas y ser aficionado a la fotografía. Entonces, mi primer proyecto, que tenía una uniformidad y que recogía un corpus de fotografías fueron más de 3 años, fueron más de 12.500 fotografías, de momentos en los que tienes que molestar a gente, buscarte la vida, ser pesado, tener imaginación, no decaer, insistir, para colarte, pues, en las habitaciones de los hoteles, en las furgonetas, en el patio previamente a la corrida, en el callejón, y todo eso, pues, durante mucho tiempo. Digo, perdona, es que era kamikaze porque es un tema absolutamente polémico. Sí, claro. Sí, claro. Y que genera mucha controversia. Entonces, es difícil separar la parte del tema que estás recogiendo, que
esa la parte del tema que te puede gustar más o menos que la parte fotográfica. La guerra es un tema fotográfico, evidentemente es un tema fotográfico. Y a nadie le gusta la guerra, pero las catástrofes son temas fotográficos, evidentemente son temas fotográficos. ¿El deporte lo es? Sí. ¿La tauromaquia lo es? También.